Ya sabemos que todo el fandom de Miraculous está sumamente desesperado, y no los culpo, pues a mí también me urge ver un nuevo capítulo de Miraculous Ladybug. Y esta es la pregunta que muchos se están haciendo: ¿cuándo se estrena un nuevo capítulo de Miraculous Ladybug? Pues en este video te contaré todo lo que necesitas saber sobre cuándo podría estrenarse un episodio y las novedades más importantes de Miraculous Ladybug temporada 5. Quédate hasta el último minuto de este video y descubre todo. Antes de continuar, vamos con el juego del video de hoy. ¿En qué capítulo existe una escultura de Ladybug creada por un fan? Y sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! El canal brasileño Mundo Globo es muy conocido por ser un canal que prefiere tener la primicia y estrenar los nuevos capítulos antes que cualquier otra cadena de televisión. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que el canal francés TFOU lanzara un episodio tras otro por la madrugada, pues TFOU lanzó 4 episodios seguidos: primero Determinación, segundo Pasión, tercero Reunión, el cuarto capítulo Ilusión y el último capítulo que fue lanzado hasta ahora fue Exaltación, donde ocurrió la casi acumatización de Marinette y el beso entre Cat Noir y Marinette. Mientras el canal francés estuvo lanzando los capítulos, Mundo Globo se quedó atrás en los estrenos, pues hasta ahora Mundo Globo solo ha estrenado hasta el capítulo Determinación. Aún le faltan capítulos por lanzar en portugués, y créanme cuando les digo que Mundo Globo hará todo lo posible por superar a TFU y seguir siendo el primero en lanzar los nuevos capítulos. Y es que Kiddies, Mundo Globo es un envidioso, ya que si se dan cuenta, cuando va a estrenar un capítulo nuevo lo saca cada martes. Nos hace esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo nuevo. Sin embargo, como ahora Mundo Globo sabe que se quedó atrás con los estrenos, pues Mundo Globo está estrenando los episodios en portugués uno tras otro y día por día, y no uno por semana cuando tiene la primicia, lo que significa que Mundo Globo va en competencia y quiere posicionarse en el número 1 de los estrenos. Y bueno, sin más rodeos, la respuesta que quieres escuchar: ¿cuándo hay nuevo capítulo de la temporada 5? La respuesta es que por ahora no hay fecha de estreno para un nuevo capítulo, pero no te vayas de este video aún, porque a pesar de que no hay fecha, sí hay bastantes novedades y noticias sobre los próximos episodios que seguramente te va a interesar enterarte. Bueno, como lo mencionamos hace unos minutos, hasta el momento el canal francés TFOU no tiene programado más estrenos para el resto del mes. Nos queda esperar hasta diciembre para tener más novedades, mientras que Mundo Globo de momento tampoco tiene programado el estreno de un capítulo nuevo inédito, pues ahora lo dejaron sin la premiere en varios capítulos. Sin embargo, puede que Mundo Globo nos sorprenda y salga con una sorpresa. Con Mundo Globo no se sabe la verdad, pero yo confío en que ellos rompan este mini hiatus con un capítulo nuevo. Por otra parte, a pesar de que TFU no tiene programado una fecha para un nuevo capítulo, el canal francés TFO1 ya tiene listo el capítulo 10, transmisión La elección de los Kwamis parte 1. Sin embargo, aún no han dado una fecha específica, pero dijeron que sabremos la fecha de este capítulo con 3 semanas de anticipación, así que hasta ahora solo tendremos que estar atentos a sus redes sociales o aquí mismo en su canal favorito Kitty Section, que les estaré informando sobre todas las fechas de los próximos capítulos y más. Por otra parte, recordemos que hace 3 meses también fue revelada una escena inédita del capítulo La elección de los Kwamis, y también la sinopsis de este capítulo, que no está de más leerla en el canal y refrescarles la memoria de lo que trata. Y dice lo siguiente: cada vez es lo mismo, que ya sea Marinette o Adrien o Ladybug y Cat Noir nunca podrán vivir una historia de amor debido a sus identidades secretas. Tiki y Plaga sienten dolor al ver a sus portadores tan tristes por verse obligados a renunciar a sus sentimientos. Los Kwamis tomarán una decisión radical que cambiarán muchas cosas en París. Liberarán a Ladybug y Cat Noir de sus misiones de superhéroes y confiarán sus Miraculous a nuevos portadores. ¿Estarán a la altura de luchar contra Monarca? Marinette y Adrien lo aprovecharán para finalmente poder declararse su amor. Recordemos que también Adrien ya se enamoró de Marinette. Incluso en una escena revelada por Mundo Globo, Adrien le dice a Marinette que la ama, pero ella llorando dice que a él ya no. Muy pronto analizaremos esa escena. Eu te amo do jeito que você é. Eu não te amo.
Por otra parte, se está expandiendo el rumor de que en el mes de diciembre llega la temporada 5 de Miraculous Ladybug a Disney Plus Latinoamérica. Realmente no estamos seguros si esto es real, pues repito, es únicamente un rumor, pero existe la posibilidad, puede que falte muy poco para escucharlos en español latino. Pero la verdad, yo no me haría ilusiones, pues México siempre es el último en estrenar los episodios de alguna serie o película. Cambiando un poco de tema, Le Journal de Mike reveló un artículo sobre Miraculous con información interesante de la temporada 5 y los futuros proyectos de Jeremy Sack. Bueno, nos dicen que habrá mucha más acción, recordando que Ladybug perdió todos los Miraculous con su criatura mágica, pero afortunadamente Ladybug y Cat Noir todavía tienen sus Miraculous, y Monarca es mucho más poderoso que nunca, y que la lucha ya no es justa, ya que ahora teniendo tanto Miraculous, Gabriela Gress como Monarca es mucho más poderoso que Ladybug y Cat Noir. También nos habla sobre algunos cambios, como una jugada, una pelota o un movimiento. Estos son algunos de los aspectos más destacados que le esperan a Marinette y a Adrien. Por el lado del personaje aparece un dragón misterioso, y Gabriela Gress tiene una nueva inspiración, y en cuanto a la decoración, la cocina Gress entregará escenas muy llamativas. En la mente de Jeremy Sack también nos presenta nuevos proyectos, como que están previstas nuevas temporadas y 5 telefilmes especiales de Miraculous World, además que la próxima película para transmisión se estrenará en 2023, y esperemos que sí, y ya dejen de cambiar las fechas porque es desesperante. Según Miraculous The Movie, o la película se estrena en 2023. Volviendo al punto anterior, el siguiente capítulo que debería ser estrenado de manera cronológica es el capítulo 10 y 11, transmisión y deflagración, la elección de los Kwamis parte 1 y 2. Recordemos que este es un especial, que de hecho para esta temporada 5 habrá 2 especiales, capítulo 10 y 11 la elección de los Kwamis y capítulo 25 y 26 el último día. En el capítulo 10 y 11, como la sinopsis lo menciona, los Kwamis están afligidos de que sus respectivos portadores no pueden amarse, ya que cargan con la responsabilidad de mantener su identidad oculta. Por esto los Kwamis tomarán la decisión de liberarlos y buscar nuevos portadores. Y sí, ya sabemos quiénes son los nuevos portadores del Miraculous del Gato Negro y el de la Catarina. Por un reciente avance lanzado podemos ver que el Miraculous de la creación será otorgado otra vez a Alia Cesari. La amiga de Marinette volverá como Escarabela, y la persona que portará el Miraculous del Gato esta vez es una chica y no un varón. Como ya todo mundo la vio por el avance, es Zoe Lee, la media hermana de Chloe. Ahora ella no solo podrá decir que portó el Miraculous de la abeja, sino también el del Gato Negro. Y sinceramente tengo que decir que su diseño de la nueva heroína no me gusta para nada. Esos labios verdes que le pusieron, la verdad es que no le queda. Realmente hay edits y fanarts que se ven muchos mejores que los diseños originales de la serie. A mí personalmente no me gustó su diseño, pero sí me agrada la idea de verla usando el Miraculous de Cat Noir. Ahora tú te has de preguntar, ¿cuál será el nombre de superheroína de Zoe con el Miraculous del Gato? Bueno, su nombre ya fue confirmado y es Kitty Noir. Kitty Noir es el nombre de superheroína de Zoe Lee con el Miraculous de la Destrucción, con el Miraculous del Gato Negro. Pronto estaremos hablando más de ella. Deja acá abajo en los comentarios qué opinas y si ya estás ansioso de un nuevo capítulo. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Y sin más que decir, ¡adiós!